¿Sueldo o salario? ¿Qué te conviene más? ¿Tener un sueldo o un salario? Aunque solemos confundirnos con este par de conceptos, es importante tener muy en claro en qué radican sus diferencias, similitudes, ventajas y desventajas, para que puedas definir cuál es mejor o cuál te conviene, y puedas comprender mejor estos ingresos y tomes mejores decisiones en tus finanzas personales. Y déjame desilusionarte, pero ninguno es mejor que el otro. El mejor para ti dependerá de tu situación particular, de tu entorno, habilidades y conocimientos, pero déjame explicarte el porqué. El confundir los conceptos de sueldos y salarios se debe a la mala interpretación de las definiciones de los autores de economía, finanzas, leyes y ramas afines que los utilizan como base para definir otros términos relacionados a ellos. La principal similitud radica en que ambos son la retribución en dinero que se recibe por un trabajo realizado. Definición de sueldo. Según el diccionario de la lengua española, es una palabra que viene del latín solidus. Y sólido era el nombre de una antigua moneda de oro romana. Es la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Definición de salario. Según el diccionario de la lengua española, es una palabra que viene del latín salarium, de la palabra sal. Es la paga o remuneración regular. Cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. El origen de la palabra salarium es porque en la antigüedad se le pagaba a los soldados y funcionarios romanos con paquetes de sal, que en aquel entonces tenía un gran valor, debido a que tenía muchos usos en la vida cotidiana, entre ellos, usarla para preservar los alimentos, curar las heridas y como moneda de cambio. Salario mínimo. Es la cantidad mínima de dinero que el Estado obliga a un empleador a pagarle a un trabajador. En la mayoría de los países, las jornadas laborales que se tienen que cumplir para obtener esta remuneración son 5 días de trabajo con jornadas de 8 horas diarias, dando un total de 40 horas por semana. Pero existen países con jornadas de 35 horas a la semana, y también hay con jornadas de 48 horas o más. Por lo regular, en ningún país, el salario mínimo es suficiente para cubrir todas las necesidades del trabajador y su familia, ya que siempre está por debajo del costo de vida. Salario vital. Es un concepto relativamente nuevo, y se utiliza para mostrar la brecha que existe entre el dinero que te asignan por ganar un salario mínimo y la cantidad real de dinero que se necesita para poder cubrir tus necesidades. Es el dinero mínimo que un trabajador necesitará para poder cubrir todas sus necesidades básicas y las de su familia, tomando en cuenta todos los factores macroeconómicos y el contexto político y social que esté viviendo su país y el mundo en general. Por lo regular esta es la referencia que usan los países que no tienen fijado por decreto un salario mínimo, países de la Unión Europea como Dinamarca, Noruega y Suecia entre otros. Características, ventajas y desventajas de trabajar por un sueldo. El sueldo es una cantidad fija, que se paga periódicamente y por lo regular es quincenal, aunque también existen casos que se paga semanal o mensualmente. Esta remuneración se acuerda, por desempeñar una actividad, por un periodo pactado de horas y días, sin que exista variación en la cantidad, es decir, no existirá un descuento, aunque haya meses con menos días laborables, como es el caso del mes de febrero, pero tampoco un aumento, en los meses que tienen 31 días, el pago es el mismo mes a mes. Por lo general, los empleos que la remuneración a sus trabajadores es con sueldos, son aquellos en los que se establece una relación contractual. Son relaciones laborales más estables y a largo plazo. Es decir, contratos por mínimo 6 meses. En el esquema de sueldo, el empleador se ve obligado por ley a incluir otros beneficios laborales y prestaciones, como lo son la seguridad social entre otras. Las ventajas de este ingreso es que anticipadamente ya sabes cuánto dinero vas a recibir por tu trabajo y esto te permite planear mejor tus gastos. Otro beneficio es el acceso a los servicios de salud, y la estabilidad en tu trabajo es importante. Es decir, que tienes un trabajo seguro. Su principal desventaja es que no se pagan horas extra. Si hay trabajo pendiente, es posible que tengas que terminarlo fuera del horario de trabajo, sin que se te dé ningún tipo de compensación adicional.
Características, ventajas y desventajas de trabajar por un salario. El salario es aquella cantidad que se paga, por unidad de tiempo, que puede ser por hora o por día, por un periodo determinado y por lo regular se paga semanalmente, por lo tanto, el salario es una cantidad que puede ser variable. En este tipo de remuneración, el empleador determinará la cantidad a pagar, dependiendo de la productividad y de los días trabajados del empleado. Por lo general en este tipo de empleos, la relación laboral es más informal y son establecimientos que por lo regular no están constituidos legalmente o figuran como negocios familiares, y eso los excusa para no establecer la relación laboral por medio de contratos, y por ende no existen mayores remuneraciones ni beneficios adicionales para los trabajadores que laboran bajo este esquema. Se aplica mucho la política de día trabajado, día pagado. Esto no quiere decir que no existan asalariados y empleadores que estén operando correctamente bajo toda la legislación vigente del Estado, porque sí lo hay. Este esquema de pago se utiliza mucho para empleados como meseros, choferes, albañiles, peones, ayudantes de cocina, trabajadores domésticos, intendentes, trabajadores agrícolas, etc. Entre las ventajas de este ingreso, es que te pagan exactamente por las horas que realmente trabajaste. Por lo regular en este tipo de trabajo, el asalariado tiene menos responsabilidad, ya que fue contratado para realizar una tarea específica. Una de sus principales desventajas es que, cuando el empleador decida realizar un recorte de personal, los trabajadores asalariados son los primeros en ser despedidos, debido a que no existe un contrato o un compromiso formal, a diferencia de los que están contratados por sueldo. Otra desventaja es que, a este tipo de empleados, no se les paga las vacaciones, ni las faltas que tengan por enfermedad, simplemente se les descuentan del salario los días que faltó. Consideraciones adicionales. Los salarios pagados a los trabajadores informales, es decir, los que trabajan para negocios o establecimientos que no están legalmente constituidos o no existe un contrato de trabajo, por lo regular, perciben incluso cantidades menores al salario mínimo, haciendo que el trabajador desde un principio esté viviendo por debajo de la línea de pobreza con ese salario. Muchas personas aceptan empleos así, debido a las grandes tasas de desempleo, pocas opciones de trabajo y bajas condiciones laborales que hay en la mayoría de los países, trayendo como consecuencia el abaratamiento de su mano de obra. Por eso es de suma importancia el tener la visión de utilizar como una forma de apalancamiento el trabajo actual que se tenga, para después poder generar tus propias fuentes de ingresos, pasando por la etapa de ser empleado, después autoempleado y posteriormente ser inversor o dueño de negocios. Definir cuál de las dos modalidades de pago te conviene más, dependerá de tus metas y la situación en la que te encuentres actualmente. Por ejemplo, un estudiante puede tener disponible 4 horas diarias para trabajar y le convendría tener un empleo donde le paguen por hora trabajada y poder faltar los días en periodos de examen o trabajos finales, donde tenga que enfocarse a sus estudios. Pero un trabajador con familia que no realiza otra actividad, quizá le podría convenir más un empleo que le pague un sueldo, donde tenga ya establecido cuánto ganará cada mes, su horario de entrada y salida, sus días de descanso, vacaciones, seguro médico, entre otras prestaciones.